el mercado laboral, el acceso a la salud y la calidad de la educación. La diferencia entre los países que tienen una identificación llamada neoliberal, como el de Argentina o como el de Brasil, frente a países de índole progresista como Ecuador o Bolivia, es que en uno se privilegia el interés del conjunto de la sociedad, particularmente en el Ecuador o en Bolivia, en tanto que en Argentina y en Brasil, con los nuevos gobiernos del presidente Macri y Temer, lo que se privilegia es al individuo y no al conjunto de la sociedad. Eso hace una gran diferencia, dado que políticamente las políticas gubernamentales de cada uno de estos bloques pues van enfocados a ciertos sectores, en el caso brasileño o en el caso argentino, y que privilegian al individuo, particularmente a los que tienen mayores recursos, en tanto que en el Ecuador y Bolivia se privilegia el conjunto de la sociedad y sobre todo a los más necesitados, a los que son más vulnerables en esa sociedad. Y eso hace una gran diferencia entre fortalecer a un Estado fuerte como en Bolivia o como en Ecuador o como en Brasil y en Argentina, a ser un Estado débil. La situación social más consistente y estable es Bolivia. 2017 será el cuarto año consecutivo de mayor crecimiento económico en la región. Esto impacta de lleno en la lucha contra la desigualdad. Eso no significa que no tenga que estar permanentemente defendiéndose de ataques injerencistas. Pero lo cierto es que el apoyo popular a Evo Morales, que algunas consultoras miden en 42%, se sostiene en datos económicos claros. Comparando julio de 2016 con julio de 2017, Bolivia creció 3,94%, una cifra menor comparada con años anteriores, pero suficientemente amplia respecto al resto de países de la región. En 2017 ha tenido que lidiar con una fuerte caída de las exportaciones a sus principales compradores, Brasil y Argentina. Lo que sostuvo el crecimiento fue el desarrollo del mercado interno a través del consumo, gracias al aumento del poder adquisitivo de los sectores populares y rurales. En el caso de Bolivia, sin lugar a dudas, los desafíos que se enfrentan son muchos. En especial, elevar el nivel de la sociedad, elevar el nivel de los sectores más vulnerables en ese país andino. Y en particular se presenta un gran desafío político, que es buscar cada vez más tener una incidencia global en sus aspectos económicos. Y para ello requiere exactamente que Bolivia tenga acceso al mar. Y la salida natural es los territorios que perdió Bolivia en la guerra con Chile y con Perú, y que hoy están en manos chilenas, donde tampoco hay relaciones. Necesita un corredor que vaya hacia el Pacífico para sacar sus exportaciones, pero también es muy importante que desde el Pacífico, cuando hoy es una región muy importante a nivel mundial, Bolivia requiera entonces una comunicación con esa gran cuenca del Océano Pacífico. Este es un gran reto que ayudaría mucho a elevar el nivel económico de esta nación, el nivel de los sectores más vulnerables y al conjunto de la sociedad, lo que le daría un proyecto más viable y un entorno más fuerte a su soberanía nacional y a su derecho a encontrar una salida al mar. La inflación para este año apenas si supera el 3%. Bolivia en 2005 tenía una pobreza extrema del 40%, hoy está llegando al 15% y con dinámica descendente. Aunque los neoliberales piensen lo contrario, este desarrollo económico se ha logrado peleándose con los más poderosos. Bolivia ha sido contundente en sus posturas de defensa a Venezuela ante los ataques de Estados Unidos y sus organismos internacionales. De la misma manera, tuvo valientes actitudes ante el imperialismo la República del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, cuya revolución ciudadana logró que el PIB se duplicara y que la pobreza y la desigualdad disminuyeran considerablemente.
La desnutrición tiene uno de los índices más bajos, con 0,4% según destaca la Organización Mundial de la Salud. Bien, en el caso del Ecuador, la llamada Revolución Ciudadana, que fue implantada, dirigida por el expresidente Rafael Correa, logró elevar el nivel potencial de la población en su conjunto, sobre todo en la educación, donde llegó a niveles nunca antes expresados en el caso ecuatoriano. Las comunicaciones se diversificaron, se crearon nuevas carreteras y esto intensificó el comercio interior, pero también el comercio internacional. Hubo un rescate de los intereses nacionales, particularmente del petróleo, un fortalecimiento de la riqueza petrolera cuando esto pasó a manos del Estado y potenció la capacidad económica del Ecuador en materia petrolera. En otros aspectos, como en la producción del banano, pues el Ecuador es de los principales países productores de ese producto a nivel mundial, y en el régimen del presidente Correa, como ahora actualmente con el presidente Lenín Moreno, pues tiende a seguir ocupando un papel prioritario como uno de los grandes productores de banano a nivel internacional. Esto le ha dado una gran consistencia al Ecuador, a la par de que los intereses de la Revolución Ciudadana ven por el conjunto de su sociedad y ha permitido que el Ecuador sea de los países con mejores desarrollo humano en el continente americano. Las cifras oficiales del desempleo en el tercer trimestre de 2017 se ubican en el 4%, lo que significa una reducción frente al 5% de ese mismo trimestre de 2016. Para ello se tomaron medidas claras. Se eliminó por ley la tercerización, se apostó al crecimiento del salario real y se destinó el 9% del PIB a la inversión pública. La actual crisis en la Alianza País, el partido gobernante, producto de la ruptura entre el expresidente Correa y el actual mandatario, no permite ver resultados inmediatos del proyecto de Lenín Moreno. Un proyecto más volcado a congraciarse con los sectores concentrados del Ecuador y claramente diferente a la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la gran diferencia en economía? Se han venido dando algunos pasos, algunas medidas. Dar a la banca el dinero electrónico, suprimir, por la consulta popular, procurar suprimir la ley de plusvalía, en el diálogo, en definitiva, dar más voz a la presencia del sector empresarial más alto del Ecuador, no tomar una decisión muy clara al respecto de el gasto público como eje para los servicios públicos, sino más bien caer en la onda esa de que tenemos que disminuir el gasto público. No atacar la corrupción privada y no reforzar la idea de cobrar impuestos a los 215 grupos económicos que deben 2.260 millones de dólares. Todo lo contrario a lo que sucede en Ecuador en materia laboral ocurre en Brasil, desde que está en el gobierno el presidente de facto Michel Temer. Según cifras oficiales, la desocupación alcanza a 14.200.000 brasileños. Esto significa un incremento de 1.800.000 entre octubre de 2017 respecto al mismo mes del año pasado. En porcentaje constituye un 13% de la población. Además, uno de los puntos de la esclavista reforma laboral de Temer incluye el abaratamiento de la indemnización por despidos, con lo cual el ejército de desocupados se incrementará. Eles, por exemplo, acabaram com um programa que era o Pronatec, um programa de formação, qualificação profissional e técnica dos trabalhadores. Em 4 anos, nós tivemos 9.400.000 matrículas. Para os trabalhadores que tinham ensino fundamental, por exemplo, as mães do Bolsa Família, 1.750.000 mulheres fizeram o Pronatec. E foi uma porta de saída do programa. Ela saía do Bolsa Família para trabalhar no mercado formal e melhorar a renda da família. Era os cursos que nós chamamos de formação inicial e continuada, de qualificação do trabalhador. Eles simplesmente acabaram com o programa. Indudablemente que en el Brasil ha habido un desfase de lo que era el anterior gobierno representado por la presidenta Dilma Rousseff, que tras el golpe de Estado
de 2016, pues el Brasil, con la llegada a la presidencia de quien fuera el vicepresidente Michel Temer, pues ha visto una política de mayor vulnerabilidad a los sectores populares. Si bien ha habido un fortalecimiento para los sectores privilegiados, esto ha generado un enfrentamiento y una polarización política al interior del país y ha reducido los niveles, ¿sí?, de bienestar social, y por lo tanto vuelve a crecer el elemento de la pobreza en el Brasil, un país que tradicionalmente en su desarrollo capitalista ha tenido fuertes contradicciones, y hoy con la política del presidente Temer pues esto se ha agudizado, es decir, ha generado una mayor ruptura social en el orden que se había establecido durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula. Entonces el Brasil tiene nuevos desafíos que enfrentar y sobre todo la inestabilidad económica y social que ha generado la llegada del presidente Temer al Brasil. Son muchos los aspectos de retrocesos sociales que se podrían tomar para ilustrar el crecimiento de la desigualdad en 2017 en Brasil. Uno de ellos es la drástica reducción del programa llamado Bolsa Familia. Solo en el mes de agosto se le cortó este beneficio a 543.000 familias y en la lista de espera hay más de 500.000 que tendrán la misma suerte. Hoy día se está tratando de resolver un supuesto déficit de la seguridad social, tornando cada día más improbable que la mayoría de la población brasileña se jubile, porque son tantas las restricciones de edad, de plazos de contribución, de selectividad, etcétera, que queda claro que la mayoría va a morir antes de llegar a la edad o al plazo de contribución suficiente. Hasta aquí vimos las consecuencias en Bolivia, en Ecuador y en Brasil, de dos modelos diferentes y cómo las cifras sociales son diametralmente opuestas. El debate de fondo radica entonces en cuál es el rol del Estado, mientras que para unos es un elemento que obstaculiza el crecimiento, para otros es claramente un elemento cuya acción es vital para la inclusión social.